Hola a todos, bienvenidos a la quinta clase del curso Astronomía Básica. En el día de hoy vamos a hablar sobre diversos temas. Primero, sobre los objetos del espacio profundo. Nosotros habíamos hablado sobre las estrellas, sobre los planetas, que podrían ser observables a simple vista, aunque todavía nos falta hablar más en detalle sobre los planetas. Pero en esta clase vamos a hablar justamente sobre estos objetos que aparecen en los mapas, los objetos del espacio profundo, que son elementos del cielo que están a la misma distancia que las estrellas o incluso un poco más lejos, pero que hasta ahora no los hemos visto. Se tratan de los cúmulos, las nebulosas y las galaxias, que por supuesto son los objetos de más interés para querer encontrar y observar, primero con los binoculares, que vamos a ver también hoy, y con los telescopios cuando ya podamos estar en condiciones de operar uno. Y por supuesto que queremos saber cuántos son de estos objetos, cuáles son los observables con binoculares, a simple vista, con telescopio. Por eso es que recurrimos a los llamados catálogos de objetos, que son sencillamente listas en donde los ordenamos, y en el caso de la astronomía para aficionados son dos de estos catálogos más importantes, el catálogo Messier y el catálogo NGC. Y para encontrar los objetos también necesitamos a veces conocer sus coordenadas, sobre todo cuando los objetos no son visibles a simple vista. Por ejemplo, si queremos buscar un planeta o una estrella, podemos señalar simplemente en qué dirección del cielo a partir de los puntos cardinales. Pero ¿qué pasaría si el objeto no es visible a simple vista? ¿Cómo yo lo busco? ¿Cómo me transmiten a mí en qué lugar del cielo está? Bueno, para esto existen las coordenadas del cielo, que también son varias, pero a nivel aficionado vamos a usar solamente dos. Y por último vamos a hablar sobre los binoculares, que son un instrumento excepcional e increíblemente valiosos a la hora de comenzar a estudiar más sistemáticamente el cielo y poder ver objetos que a simple vista no se pueden ver, pero a su vez el telescopio, si no se tienen los conocimientos previos, puede resultar un poco complicado manejarlo. El binocular es el paso intermedio al telescopio. Por eso en este curso le damos más énfasis a los binoculares, precisamente por esto, porque es el peldaño anterior al telescopio. Como dije anteriormente, nosotros hasta ahora hablamos bastante sobre las estrellas y también hicimos una buena introducción sobre los planetas, pero nos faltan aquellos elementos que realmente son de los más interesantes para salir a buscar con los binoculares, a simple vista, con telescopio, que son los objetos del espacio profundo. Se los llama así porque sabemos que no tienen movimiento propio respecto a las estrellas, son parte del firmamento, a diferencia de los objetos del sistema solar como el Sol, la Luna, los planetas que se van desplazando en ese fondo estrellado. Los objetos del espacio profundo están mucho más alejados. Bueno, mencionamos las nebulosas. ¿Qué es una nebulosa? Podemos decir básicamente que es una gran extensión de gas en una región del espacio. Tiene aspecto de nube, por eso se le dice nebulosa justamente. Normalmente son de hidrógeno, helio, pero en otros casos son de componentes más complejos. Depende del origen de la nebulosa. Hay nebulosas que dan origen a estrellas, en donde sabemos que se están formando estrellas y que son una especie de incubadora, criadero, porque las estrellas surgen de las nebulosas justamente. ¿De dónde salen? No aparecen espontáneamente, sino que se forman a partir de estas estructuras gaseosas. Y a su vez, cuando una estrella evoluciona y llega al final de su vida, también vuelve a ser una nebulosa. No es que desaparece físicamente, sino que sus restos se disipan en el espacio, volviendo nuevamente a convertirse en una nebulosa, pero con características diferentes. Desde la Tierra nosotros lo que apreciamos es justamente esa estructura de forma irregular, a veces con filamentos o con hermosos colores, y muchas ya son visibles y por eso aparecen en los mapas del cielo. Después tenemos a los cúmulos de estrellas. ¿Qué es un cúmulo de estrellas? Podemos decir básicamente que es una agrupación de estrellas también en una región del cielo. Puede ser que de repente estemos observando encontremos como una especie de familia estelar o una región del espacio donde haya muchas estrellas concentradas. Bueno, ese es un cúmulo de estrellas. Están ligadas gravitacionalmente, muchas veces tienen origen en común, es decir, nacieron al mismo tiempo, y como son tan brillantes, e incluso algunas son visibles a simple vista, suelen aparecer en los mapas. Existen dos tipos de cúmulos: los cúmulos abiertos, que son agrupamientos de estrellas más jóvenes relativamente, tienen forma irregular y sus componentes son fácilmente distinguibles unos de otros porque están bastante cerca, entre comillas, de la Tierra respecto al otro tipo de cúmulos, que son los cúmulos globulares, que cuando uno los observa tienen forma de globo, de ahí su nombre.
Parece como si fuera una esfera o un gran enjambre, en donde con binoculares se puede ya distinguir su forma esférica, pero no se pueden distinguir sus componentes. Parece más bien como una nube con forma de pelota, con el núcleo con mayor concentración de estrellas. Tiene mucha mayor cantidad de estrellas que los cúmulos abiertos. En algunos casos se cuentan millones, en algunos casos se cuentan por millones, pero están tan lejos, están en el borde de la Vía Láctea, y por eso desde acá, desde la Tierra, podemos verlos, pero no podemos distinguir fácilmente sus componentes. Ya tenemos que recurrir en este caso al telescopio para poder distinguir las estrellitas. Y por último también están las galaxias. Habíamos visto que las galaxias son estructuras enormes, y desde la Tierra, sin embargo, podemos apreciar otras galaxias que están alejadas, por supuesto, algunas incluso a simple vista. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda y las famosas nubes de Magallanes, que están cerca del polo sur celeste, y si no fuera por la contaminación lumínica, esta misma noche podríamos, apenas se oculta el sol y se hace completamente de noche, distinguirlas, porque es la época donde se pueden ver alta en el cielo. Pero existen millones y millones de galaxias, miles de millones, habíamos visto en el primer video, ¿se acuerdan? Pero como están muy lejos, no podemos verlas a todas, pero un buen número son detectables con los binoculares y mucho más con el telescopio. Por eso es que aparecen en los mapas, tienen una forma representada como un óvalo, a veces con la forma de un espiral pequeño, y ahí nos señala que hay una galaxia. Por supuesto que también tenemos que fijarnos qué magnitud tiene, porque las galaxias son de los objetos más débiles y difíciles de encontrar. Para ver todos estos objetos que les estoy señalando, lo recomendable es ir a lugares muy oscuros, alejarse de la ciudad. Por eso es que las salidas observacionales normalmente se hacen apartado de los núcleos urbanos, donde no hay contaminación lumínica, y nos permite detectar y ver objetos que desde la ciudad no se podría por la contaminación tanto atmosférica como lumínica. Al igual que las estrellas, a estos objetos del espacio profundo se los puede agrupar en catálogos que solamente tienen en cuenta estos elementos. Son muchos los ejemplos, pero en el curso vamos a ver dos que son los más empleados en los mapas para aficionados. El primero de ellos es el catálogo Messier, que fue elaborado por el astrónomo francés Charles Messier, que originalmente incluía unos aproximadamente 45 objetos. Después se fue ampliando la lista hasta llegar a los 110 objetos actuales. Por eso cuando uno pincha, vamos a ver en un rato en el Stellarium, pincha un objeto de estos, suele aparecer una letra M, quiere decir que es un objeto del catálogo Messier. Tenemos entonces desde el M1 al M110. Y también existe el catálogo NGC, sus siglas traducidas significa Nuevo Catálogo General. Este catálogo es mucho más amplio, contiene originalmente unos 7.840 objetos, aunque después se elaboraron dos ampliaciones, y por eso aparece a veces como NGC IC1 o NGC IC2 en los catálogos de los objetos del espacio profundo. Los objetos Messier suelen estar metidos dentro del catálogo NGC, por eso a veces puede aparecer que un mismo objeto tenga distinta nomenclatura, como pasa con las estrellas. Entonces, para concluir, los objetos del espacio profundo son los más interesantes para nosotros para buscar, y los podemos encontrar ordenados principalmente en dos catálogos que son el Messier y el NGC. No es el objetivo ahora hablar de los planetas ni de las estrellas, sino de estos objetos que son de gran interés para el aficionado. Para poder detectarlos debemos apretar acá, donde dice objetos del espacio profundo, y ahí aparecen varios. Todos estos puntitos redondeados en forma de círculo, círculos punteados, nos indican que ahí hay algo que puede interesarnos para buscar con binoculares o telescopio. Del otro lado empiezan a aparecer algunas constelaciones con estrellas muy brillantes. Vamos a hacer que se eleven más. Orión, el Can Mayor, el mismo Aldebarán. Si vemos las Tres Marías, a simple vista podemos llegar incluso a reconocer que por estas zonas que estoy señalando puede llegar a encontrarse algo brillante, una mancha difusa. Si yo amplío, puedo encontrar que efectivamente hay ahí una nebulosa. La nebulosa de Orión. El Stellarium tiene insertadas algunas imágenes. Yo hago clic y ahí aparece efectivamente M42, ¿se acuerdan? Objeto Messier 942 o sencillamente M42. Pero también
puede llamarse NGC 1976, el nuevo catálogo general. Decir entonces, NGC 1976 y M42 es lo mismo, estamos hablando del mismo objeto. Y acá aparecen otros ejemplos de otras nomenclaturas. Magnitud 4, quiere decir que es visible a simple vista. Acá hay que tener en cuenta una cuestión, que cuando hablamos de la magnitud de una nebulosa o de un cúmulo es una magnitud en donde toda la luz estaría concentrada en un punto. Acá estamos viendo magnitud 4, pero está dispersa en una determinada área. Entonces puede a veces, si es demasiado grande el objeto, ser más dificultoso observarlo. Cerca de Alnitak hay otra nebulosa que es más difícil de observar. Se necesitan cielos verdaderamente oscuros y telescopios con diámetros anchos para poder descubrir la nebulosa Cabeza de Caballo. A veces se anteponen ante las nebulosas otras nubes oscuras que pueden dar figuras, en este caso la forma de la cabeza de un caballo. En realidad no es que haya un hueco ahí, sino que es una nube oscura que se antepone ante la nebulosa brillante. Estos son ejemplos de nebulosas, es decir, nubes. En muchos casos, en su mayoría de hidrógeno, helio, pero pueden tener composiciones muy complejas. Acá está lleno de objetos en el Can Mayor. Uno de los más destacables de esta zona es M41, que si ampliamos, podemos descubrir que en realidad es un cúmulo estelar. Por eso lo señala. Yo les aseguro que es mucho más lindo verlo en persona que verlo así. Esto es un cúmulo abierto. Claro, yo puedo llegar a ver a simple vista que ahí debe haber algo, pero el ojo tiene un límite. Lo que se puede detectar es una mancha en el cielo, brillante. Con ayuda de binoculares ya puedo detectar que hay un cúmulo. Uno de los cúmulos más lindos, que incluso es tan grande que puede verse y reconocerse a simple vista, son las Pléyades, también llamadas los 7 cabritos en la constelación de Tauro. Siempre estamos en el cielo de este mes alrededor de las 11 menos cuarto, como señala el Stellarium. Y ampliamos y podemos ver ahí este hermoso cúmulo de estrellas, que en realidad tiene decenas y decenas de componentes. Nosotros podemos detectar a simple vista entre 7 y 8 de ellos, depende de la agudeza visual y las condiciones de observación. Por eso se la llama los 7 cabritos. ¿Qué pasa si miramos hacia el sur? Y ahí tenemos algunas de los objetos más hermosos, las famosas nubes Magallanes. Acá tenemos la gran nube Magallanes y la pequeña nube Magallanes, que son visibles a simple vista en cielos libres de contaminación lumínica. La gran nube Magallanes, al igual que la pequeña, es una galaxia satélite, es decir, que estamos hablando de una estructura que está ya muy alejada de lo que son las nebulosas. Ampliamos y la nube Magallanes incluso tiene objetos individuales. Se le puede reconocer, por ejemplo, la nebulosa de la Tarántula. Esto que estamos viendo acá ya no es parte de la Vía Láctea. Cuando nosotros observamos nebulosas y cúmulos estelares, estamos viendo objetos de nuestra Vía Láctea. Pero cuando ya vemos galaxias, lo que estamos viendo son objetos por fuera de la Vía Láctea. Están mucho más lejos. Las nubes Magallanes y Andrómeda son las únicas 3 galaxias visibles a simple vista. Esta es la gran nube Magallanes y busco la pequeña nube Magallanes. Y al lado existe un cúmulo globular, el 47 Tucanae. Este objeto está mucho más cerca de nosotros. Está dentro de la Vía Láctea y en cambio la pequeña nube Magallanes está por fuera, está bastante lejos, a varios años luz de distancia. Son entonces las nubes Magallanes galaxias satélites de la Vía Láctea. Son de menor tamaño y están influenciadas por la gravedad de nuestra galaxia. Bueno, tenemos acá un ejemplo de un cúmulo globular.
que ven que tiene forma compacta en su núcleo, a punto que no se puede distinguir qué estrellas hay, cuántas. Todo el conjunto tiene millones de estrellas. Con un binocular se puede distinguir la forma esférica y distinguir que el núcleo es un poco más brillante. Con un telescopio ya se pueden distinguir los miembros tal como lo vemos acá. Buscamos a la galaxia Andrómeda, la tercera visible a simple vista. Dijimos que acá teníamos dos. O sea que desde esta latitud, desde Buenos Aires y desde incluso buena parte del territorio argentino, se pueden ver las tres galaxias en simultáneo, a simple vista. Y justo acá, este es el horario que se está ya empezando a acercar al horizonte de la galaxia Andrómeda. Vamos a hacer algo más fácil. Usemos la herramienta para centrar el objeto. Ahí pinchamos M31 o NGC 224. Estamos hablando de la galaxia de Andrómeda. Tiene una magnitud de aproximadamente 3,5. 3,44 según señala acá. Vamos a ampliarla. Y vemos que tiene la forma clásica de una galaxia espiralada. Está en vista oblicua. Nosotros no la vemos ni de frente ni de costado, sino que está como inclinada. Y abajo tiene otro componente, M110, que es otra galaxia también. Se puede ver claramente con telescopios. Esta galaxia de Andrómeda se la puede distinguir a simple vista y con binoculares se la puede detectar fácilmente. Nos alejamos un poquito más y tenemos la galaxia del Triángulo, que también puede llegar a ser visible con binoculares. Vamos a centrarla cerca de Aries, en la constelación homónima del Triángulo. Si ampliamos, ahí tenemos su forma también espiralada, es un poco más pequeña que la Vía Láctea, y es junto con Andrómeda y nuestra galaxia, estas tres estructuras son las tres principales del llamado grupo local, el grupo de galaxias al cual pertenecemos nosotros. Estos son algunos ejemplos de objetos del espacio profundo. Podremos estar un buen rato, pero para no estirar tanto la clase, les mostré algunos. Vimos algunas nebulosas, 2 cúmulos abiertos, un cúmulo globular y 3 galaxias. Todos están dentro del catálogo Messier y también dentro del catálogo NGC. Habíamos dicho que una forma de señalar a los objetos cuando estábamos pretendiendo mostrarlos era a través de algún mapa o señalando el lugar donde se encuentra respecto a los puntos cardinales. Pero puede ser una información vaga, a veces necesitamos más precisión porque puede haber un objeto de similar magnitud o otra vez es mucho peor, puede pasar de que el objeto no sea visible a simple vista. ¿Qué pasaría si encontramos un cometa o un objeto del espacio profundo muy interesante y queremos comunicarlo? ¿Cómo hacemos? Bueno, nos vamos a necesitar explicarle más precisamente en qué lugar del cielo se encuentra. ¿Cómo hacemos esto? Con las coordenadas del cielo. Y vamos a ver con el Stellarium que hay dos tipos de coordenadas, que son las coordenadas altasemutales y las coordenadas ecuatoriales. La primera de las coordenadas es la coordenada horizontal. Vamos a ver que también es llamada coordenada local porque es un sistema de coordenadas que depende del observador, del lugar donde estemos. Veamos esto. Para comprenderla mejor vamos a usar por fin la cuadrícula alta-azimutal para lo que fue concebida en el programa, para encontrar los objetos con el sistema de coordenadas horizontal. Ahí vemos que aparece en el cielo, hacemos avanzar a los objetos en el tiempo y la cuadrícula se mantiene fija, porque en esta coordenada usamos dos elementos para encontrar los objetos. El primero es la altura del astro. Vamos a detenerlo. ¿Qué es la altura del astro? Es la separación desde el horizonte. El horizonte es la referencia de este sistema, es decir, todo se cuenta a partir del horizonte. Las cuadrículas están de 10 en 10.
se mide en grados la altura, considerando que estamos en una esfera. ¿Cuánto tiene una esfera? 360 grados. ¿Cuánto tenemos de lado a lado, de este a oeste, de norte a sur? Y unos 180 grados. Entonces, desde el horizonte hasta el cenit hay 90 grados, es un ángulo de 90 grados. De hecho, si estamos afuera, estiramos un brazo apuntando al horizonte y otro brazo apuntando hacia el cenit, es decir, hacia arriba de nuestra cabeza, nuestros brazos forman un ángulo de 90 grados. De 10 en 10 cuenta la cuadrícula, 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60... 70, 80 y 90. Esa es la máxima altura que puede alcanzar un astro. Pinchamos, por ejemplo, Canopus, la estrella más brillante de la constelación Carina. Se está moviendo lentamente, por eso van variando estos números. ¿Por qué varían? Bueno, acá tengo que prestar atención a estos valores, AZ y ALT. Yo lo voy describiendo porque quizás, si lo están viendo desde un celular, no se va a leer. El Stellarium tiene los números muy chiquitos. Altura y azimut. El primer valor es AZ y alt, altura, que es lo que estamos hablando ahora. Acá tienen los valores de azimut, que es lo que vamos a hablar en un ratito, y altura. ¿Y cuánto dice de altura para Canopus? 51 grados. De hecho, si contamos desde el horizonte, 0, 10, 20, 30, 40, 50 y un poquito más, hacen los 51 grados. Otro ejemplo, la estrella Atria del triángulo austral, la pincho, miro el valor de altura y dice 15 grados, más 15, quiere decir que está sobre el horizonte. Si estuviera bajo el horizonte diría menos el valor que le corresponda. Y vemos que lentamente cambia, de hecho, si avanzamos más rápido el tiempo, se va a notar cómo el valor cambia rápidamente, la altura, 14 grados, 13 grados. Pero claro, está bien, nosotros podemos hablar de la altura. Ahora, si yo por ejemplo pincho una estrella que anda por acá, ¿a qué altura va a estar? A 10 grados. Y si yo pincho otra estrella que está por acá, ¿a cuánto va a estar? A unos 10 grados. Entonces, yo puedo dar la altura del astro, pero me va a faltar otro valor. O sea, está bien, 10 grados, pero yo 10 grados tengo todo alrededor mío. Necesito saber con más precisión exactamente hacia qué punto cardinal de los 10 grados tengo que mirar. Bueno, ahí entra en juego la segunda unidad de la coordenada horizontal, también llamada coordenadas locales, que es el azimut. ¿Qué es el azimut? El azimut es la distancia de un objeto respecto del meridiano del hemisferio norte, de norte a sur. O, dicho de otra manera, si lo colocamos, de nuestro meridiano del lugar. Ven, este es el meridiano que lo hemos visto en otra clase, el verde, prestemos atención al verde, que es nuestro meridiano, que es el meridiano que va del norte al sur y pasa por el cenit. Ese meridiano está fijo. Ven, yo por más que haga pasar el tiempo más rápido, el meridiano y la cuadrícula altazimutal queda fija. Bueno, la altura ya la vimos, es la separación angular contando desde el horizonte. Y el azimut es entonces la distancia también angular contando desde el norte en dirección hacia el este. O sea, si yo pincho un objeto que está, por ejemplo, esta estrella, de la constelación de Hércules, y me dice la altura, 18 grados. Pero dijimos que tenemos 18 grados todo a nuestro alrededor. Bueno, el azimut me va a dar hacia qué punto cardinal. ¿Ven? El azimut se cuenta desde 0 y da toda la vuelta al horizonte. 0 grados desde el norte, 90 grados hacia el este, 180 grados hacia el sur, 270 al oeste y completa, llegando al norte, los 360 grados. En este caso, como está muy cerca del meridiano local, del meridiano del norte, su azimut es de apenas 1,5 grados, un poquito menos. Y a medida que yo avance hacia el este, vean lo que pasa con el valor de azimut. Por ejemplo, esta estrella del cisne, el valor de azimut ahora es de 24 grados.
Y si yo pincho una estrella que está cercana al este, por ejemplo, bueno, acá en la constelación de Acuario, pincho esta estrella, seguramente va a tener un valor cercano a los 90 grados porque este meridiano le corresponde al este y tiene 90 grados, seguramente un poquito menos, 86 grados de azimut. Y así, a medida que voy avanzando, vamos a pinchar, por ejemplo, una estrella del Pavo Real, que está bastante elevada. ¿Cuál es su altura? 52 grados. 10, 20, 30, 40, 50 y un poquito más. O sea, es una altura linda para observar un astro. Pero ¿a qué azimut? Bueno, está mirando hacia el sur, va a tener un azimut poco menos de 180. Vamos a ver, 157 grados. O sea que yo puedo tener una altura de 52 y un azimut de 157. Cuando un valor es cercano a los 180 grados, yo ya sé que está mirando hacia el sur. Un valor cercano a los 270 grados, sé que está hacia el oeste el objeto, aunque esté a mucha altura. Entonces, este es el valor de azimut y altura que le corresponden a las coordenadas horizontales, también llamadas coordenadas locales, también llamadas coordenadas altas-azimutales. Hay una cuestión con esto, porque yo puedo decir, por ejemplo, veamos la estrella Vega, pincho y tiene sus valores de altura y azimut. Dice altura 15 grados, azimut 9 grados. ¿Y qué pasa si yo quiero comunicarle a otro observador ubicado en otro lugar, en otra localidad, en otra provincia, por ejemplo? O sea, vamos a saltar geográficamente y yo le tengo que decir dónde está Vega. Bueno, yo le digo, está a 15 grados, 9 grados de azimut, y él va a buscar y no la va a ver. ¿Por qué? Porque las estrellas para él van a ser distintas. O sea, van a ver las mismas constelaciones, pero van a estar ubicados en distintos lugares, como vimos cuando vimos las distintas esferas. Vega no se va a ver igual desde Jujuy que desde Tierra del Fuego. Desde Jujuy se va a ver un poco más elevada. Entonces, si yo le doy los valores de azimut y altura, él no los va a encontrar. El otro observador no los va a encontrar. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que las coordenadas locales, horizontales, altas-azimutales son coordenadas locales para mí. Es decir, los datos son pura y exclusivamente para mí y para un determinado horario. ¿Qué pasa con las coordenadas ecuatoriales? Saco esta y pongo la cuadrícula ecuatorial, que es la que nos muestra los polos. Porque ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo hago yo entonces para comunicarle a otro observador la coordenada de un astro y que lo encuentre? Para esto voy a sacar algunas líneas. Por ejemplo, voy a sacar el meridiano, que en este caso ya no lo vamos a usar. Y esto es similar a la latitud y longitud terrestre. Vieron que la latitud y longitud terrestre, para ubicar un objeto en el cielo, utiliza la latitud, que es la distancia angular desde el ecuador, positivo hacia el norte, negativo hacia el sur, y la longitud, que es la distancia en grados desde el meridiano de Greenwich. Bueno, algo similar es la coordenada ecuatorial. En la coordenada ecuatorial se llama así porque la referencia es el ecuador del cielo. O sea que primero tenemos que ubicar el ecuador del cielo. El ecuador es el valor 0. Los objetos en el ecuador tienen un valor 0. ¿De qué? ¿0 de qué valor? Bueno, acá tenemos que pinchar un objeto cualquiera. Por ejemplo, acá esta estrella de Ofiuco. Y van a ver que ya no vamos a prestar atención a la azimut y altura, que van a tener esos valores. Vamos a prestar al que dice AR y DEC, que significa ascensión recta y declinación. La ascensión recta y la declinación. ¿Qué es la declinación? Es la distancia angular del astro contando desde el ecuador. El ecuador dijimos que es 0. Todos los que están en el ecuador tienen declinación 0. Es algo similar a la latitud. Cuanto más hacia el norte me voy, más aumenta la declinación, que también se mide en grados, de 0 en el ecuador hasta 90 grados a llegar al polo norte celeste. Y para el sur lo mismo, desde 0 hasta el polo sur, 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, pero en valores negativos. Cuando un astro tiene una declinación positiva, quiere decir que corresponde al hemisferio norte. Cuando tiene valor negativo, estamos hablando de una estrella o un astro que está
en el hemisferio sur celeste. En este caso, como está en el norte, tiene una declinación de 9 grados positivos, casi 10. Ven que no llega a tener 10, tiene 9 grados 20 minutos y algunos segundos. Siempre hablamos no de tiempo, sino de arco, minutos de arco y segundos de arco. Si pinchamos esta estrella del Escorpión, Antares, ya al estar en el hemisferio sur, seguramente desde el ecuador va a tener un valor negativo. Declinación dice menos 26. Ecuador 0, 10, 20 y ahí están los 6 graditos. Bueno, eso es la declinación. La declinación es entonces la distancia angular de un astro contando desde el ecuador del cielo. Pero pasa lo mismo. Yo puedo tener, por ejemplo, para el Escorpión una declinación de 26 grados, pero todo alrededor, todo este círculo que estoy trazando, imaginario, todos esos astros que aparecen por ahí tienen un valor cercano a los 26 negativo. Necesito otra referencia. En este caso, ya no teniendo en cuenta los paralelos del cielo, sino los meridianos. Necesito saber cerca de qué meridiano está. Bueno, ahí entra en juego la ascensión recta. La ascensión recta es parecida a lo que es la longitud en la Tierra, pero acá tiene algunas diferencias. En la Tierra, la referencia para empezar a contar la longitud, ¿cuál es? El meridiano de Greenwich. Pero en el cielo no hay meridiano de Greenwich, no se usa el meridiano, sino que se utiliza uno de los nodos entre el ecuador y la eclíptica. Vamos a buscar el punto Aries, que justo está en el horizonte. Sacamos el suelo y ahí lo tenemos. Ven, acá podemos ya ver la esfera celeste completa. Una de las intersecciones entre el ecuador y la eclíptica, que es justo donde está acá el E, no tiene que ver con el punto cardinal este, sino que justo de casualidad quedó ahí. Vamos a avanzarlo. Ahí está. Ven que ahí está la intersección, uno de los nodos entre el ecuador y la eclíptica. Bueno, el meridiano que atraviesa ese nodo, especialmente ese, que es el llamado punto Aries, esa es la referencia. A partir de acá y en esta dirección se cuenta lo que es la ascensión recta de un astro. Bueno, empezamos desde cero. Si este es el meridiano de arranque, es el cero. Pero ¿cómo se mide? Acá no se usan los grados, sino que se usan las horas. Se mide la distancia horaria desde este meridiano, que es el meridiano que corta justo al punto Aries. Y se mide en dirección al este. Por ejemplo, yo pincho Marte. Bueno, miramos acá. Dice declinación 6 grados, porque está cerquita al ecuador. 6 grados positivos porque está en el norte. Pero ahora, ¿cuál es la ascensión recta? 1 hora, dice. 1 hora y 24 segundos. ¿Ven? Porque esto va, las cuadrículas saltan de a 1 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, siempre en dirección así hacia el este. Pinchamos otro objeto. Por ejemplo, acá tenemos las Tres Marías, que las deben conocer todos ustedes. Pinchamos la que está más cerca del ecuador. Mintaka. ¿Qué declinación tiene? Negativa. 0 grados 17 minutos. Si ampliamos, vamos a ver que efectivamente está del ecuador un poquito más para acá. O sea que esto es el hemisferio sur, por eso tiene valor negativo. Tiene una declinación cercana a los 0. Recuerden, los objetos que están por el ecuador tienen declinación 0. Pero ¿cuál es su ascensión recta? ¿Cuál es su distancia horaria desde el punto Aries? Y ahí me marca 5 horas 33 minutos y algunos segundos. Ven que esto no varía, no cambia. O sea, acá están cambiando unos numeritos, pero ese es de la coordenada local. Pero el de arriba, el que estamos viendo ahora, está fijo. Estos son los dos valores de la coordenada ecuatorial. Vuelvo a poner el paisaje, el horizonte. ¿Y qué pasa si yo hago acelerar el tiempo? Hasta que salga Mintaka. ¿Ven? Lo que cambia es el valor de azimut y altura. Pero todo el sistema de coordenadas ecuatoriales se va moviendo. Entonces permanece fija. El valor de ascensión recta y declinación de Mintaka y de cualquier objeto del espacio profundo y de las estrellas permanece fijo. Entonces lo que yo puedo indicarle a otro observador ubicado en otra provincia es el valor de ascensión recta y declinación, y ahí lo que tiene que buscar es su ecuador celeste, donde está, y a partir de ahí medir la declinación y la ascensión recta, buscando también el punto Aries. Por eso es una coordenada ecuatorial, porque son valores
que son universales, son válidos para todos los observadores del mundo. Hasta ahora en el curso pudimos reconocer algunos de los planetas a partir de la ubicación de la Luna, y puede que también podamos haber reconocido alguna constelación o alguna estrella brillante a partir de los planetas. Estos son los primeros pasos para reconocer los objetos del firmamento. A simple vista se pueden ver unas 6.000 estrellas. Por supuesto que desde la ciudad se ven muchos menos por las causas que siempre hemos mencionado. Pero para poder pegar un salto de calidad en nuestra observación, podemos contar con un instrumento que es realmente fenomenal. Por las prestaciones, por lo relativamente económico y sencillo de manejar. Estamos hablando de los binoculares. Normalmente se asocia al astrónomo, al aficionado, con el telescopio, pero seguramente muchos de ustedes que ya tienen un telescopio se habrán dado cuenta que no es tan sencillo utilizarlo, que se necesitan conocimientos previos. Pero como paso previo al telescopio podemos contar con este instrumento, los binoculares. Hoy vamos a ver las características, cómo elegirlos a la hora de comprarlos, cuáles son sus prestaciones, sus alcances, sus limitaciones y sus ventajas respecto al telescopio mismo. Y en este caso tengo dos ejemplares de binoculares. Acá tengo uno, les muestro el primero. Ve que los binoculares constan de dos tubos, que adentro tienen prismas. Y el binocular tiene la ventaja que nos puede dar una imagen estereoscópica, a diferencia del telescopio. Es decir, que por usar los dos ojos podemos ya distinguir la profundidad. Al observar un ave o un árbol podemos ver cuál rama está delante, el pájaro si está detrás de determinada rama o una hoja. En astronomía eso no se puede hacer porque los objetos tienen una luz tan débil que no nos permite reconocer qué estrella está más adelante que la otra. Pero sin embargo nos permite reconocer con mayor detalle las nebulosas, los cúmulos e incluso algunas galaxias. Bueno, vemos que tienen dos tubos, que tienen las lentes frontales y tienen las otras dos lentes que son las de la pupila. El binocular es gordo porque adentro tiene dos primas en cada tubo y tiene la posibilidad de que con esta rueda podamos regular nuestro enfoque para nuestro ojo en esta ruedita y en esta otra. Y acá tengo otro binocular, uno un poquito más grande, de 7 por 50. Vamos a sacar las tapitas, siempre vienen con tapas para protegerlos de las rayaduras, del polvo. También, al ser un poco más grande, vemos que tiene más volumen. También este binocular tiene dos prismas en su interior en cada uno de los tubos. ¿Cuáles son los elementos más importantes a la hora de reconocer y hasta incluso de adquirir un binocular? Bueno, primero la potencia binocular. Suelen tener numeritos en la caja o acá mismo en la carcasa del aparato. En este caso, el tamaño está nominado con un 7 por 50. Y en cambio, este otro dice 7 por 35. Bueno, si nosotros los comparamos, vamos a ver cuál es más grande. Bueno, el de abajo, obviamente. ¿Qué quiere decir 7? En ambos casos los dos dicen 7. ¿Qué quiere decir 7? Que son 7 los aumentos del instrumento. Cuando dice que tiene 7 aumentos, quiere decir que nos acerca 7 veces el objeto. Un binocular, al igual que un telescopio, acerca los objetos, no es que los agranda. El que agranda es el microscopio. Los telescopios y los binoculares nos acercan a los objetos. Es como lo veríamos si estuviéramos 7 veces más cerca. Eso es lo que nos indica. Puede haber binoculares de 7, de 8, de 10, de 12. O sea, obviamente cuanto más grande ese número, mayor es el aumento. Pero bueno, contrariamente a lo que nos diría el sentido común, que siempre digo que no usemos nunca el sentido común como un método para conocer la naturaleza y llegar a la verdad, vemos que este es más grande. Si bien los dos tienen 7 aumentos, este parece más grande. ¿Por qué? Bueno, este es de 7 por 50 y este es 7 por 35. El primer número indica el aumento. Y el segundo que indica el diámetro de los objetivos. Los objetivos, en este caso, son las lentes frontales. Las lentes frontales son los elementos encargados de recolectar la luz. Cuanto más ancho, mayor capacidad de recolectar luz. Por ende, mayor capacidad de ver objetos difusos. Por eso, en astronomía, lo que realmente importa son los milímetros del diámetro de los objetivos. Por ejemplo, este es un poco más chiquito, 7 por 35. Se puede ver bien con este, pero no se va a ver con la misma luminosidad con la que se va a ver con el otro binocular. Y si ven, tienen un revestimiento en las lentes. Este tiene un color azulado, que son los ideales para la observación nocturna. Este tiene un barniz de color verdoso. Y nuevamente los comparamos. Uno
verdoso y el otro azulado. Son barnices que se le ponen para evitar reflejos internos, para un mayor traspaso de la luz. En astronomía son mejores los que tienen revestimiento azul para la observación nocturna. Estos son más ideales para la observación diurna, lo cual no quiere decir que no sirvan para la observación nocturna, por supuesto, sirven mucho. Bueno, primera conclusión, lo que importa de los binoculares no son tanto los aumentos, sino el diámetro de los objetivos en milímetros. Esta lente que está acá en el frente. Cuanto más grande, mejor. Mayor capacidad de recoger luz y por ende de reconocer objetos difusos. Y en astronomía eso es súper importante porque las nebulosas muchas veces son difusas, las galaxias también muchas veces son muy difíciles de ver y con binocular podemos reconocer varias de ellas, pero siempre tengan en cuenta que hay que buscar el cielo lo más oscuro posible. Por dentro dijimos que tiene unos prismas. Bueno, no lo vamos a abrir, pero podemos ver un esquema donde se puede ver el recorrido de la luz dentro del binocular. El objetivo de los prismas es sencillamente enderezarnos la imagen, porque el telescopio lo que hace es, depende de qué tipo de telescopio, puede girarnos las imágenes de derecha a izquierda o directamente 180 grados, de forma tal que vemos los objetos al revés. Imagínense observar un paisaje con esa distorsión. Sería incómodo. En cambio, los prismas lo que hace es enderezar la imagen. Dependiendo del tipo de binocular, existen los prismas tipo porro o los prismas de techo. Los prismas de porro son los más comunes, son más voluminosos, por eso estos son gordos, pero a su vez también traspasan mejor la luz y no necesitan mucho tratamiento químico en su superficie para su buena performance. Van a ver que en el mercado se van a encontrar muchos de estos binoculares que son más económicos relativamente que el otro tipo de binocular que hasta ahora no lo mostré, que es el compacto. Estos son más chiquititos. Estos tienen otro tipo de prisma, que son los prismas de techo, que son más chiquititos, pero para tener las mismas prestaciones que el prisma de porro necesita más tratamientos químicos. Por eso en muchos casos son más caros, porque tienen mayor trabajo encima. Tengamos en cuenta que el trabajo es lo que añade valor a los objetos. Hay que tener siempre en cuenta que a la hora de comprar binoculares compactos, que efectivamente los prismas tengan los tratamientos necesarios, porque a veces puede pasar de que no los tengan y el binocular termine siendo de mala calidad, termine siendo un binocular que no permita ver objetos muy brillantes, termina siendo oscuros en definitiva. Bueno, en definitiva hay dos tipos de binoculares de acuerdo a su prisma. El de prisma de porro, que es el más voluminoso, y el compacto, que tiene adentro el prisma de techo. La ventaja del binocular respecto al telescopio es que son de mucho más fácil manejo. El telescopio tiene una montura donde hay que regularlo con únicamente 2 movimientos y además, como tiene un campo visual muy reducido, vemos muy poca porción del cielo. El campo visual es la porción del cielo que vemos. Obviamente que cuanto más aumento se va reduciendo el campo visual. Es algo así como la cámara. Vieron que la cámara del celular, cuanto más aumento le damos, parece que lo que enfocamos se reduce en tamaño. Bueno, con los binoculares y telescopios pasa exactamente eso. Más aumento, menos campo visual, más se dificulta encontrar objetos. A su vez también se reduce la luz, se oscurece la imagen. Los binoculares tienen esta ventaja que nos permite un gran campo visual, a diferencia del telescopio, y es más fácil encontrar objetos. Y realmente hay muchos objetos, a pesar de lo que uno pueda llegar a creer, que se ven mejor con pocos aumentos. Por ejemplo, las nebulosas grandes o los cúmulos muy abiertos, muy extensos, es mejor observarlo con pocos aumentos. Cuando los binoculares son muy grandes, por ejemplo, hablamos de 12 por 50, 12 por 60, 20 por 80, ya se hacen demasiado pesados. Entonces, lo que se necesita es un trípode para poder manejarlo. O sea, un trípode, un elemento que tenga las 3 patas de aluminio que permita apoyar el binocular y realizar las observaciones. Este es el famoso trípode para los binoculares, que también se puede utilizar para cámaras, tanto profesionales como incluso para celulares. Y este es el accesorio que nos permite acoplarlo. Van a ver que los binoculares, si lo tomamos, tiene por delante una tapita, que acá ya me está buchoneando la marca del binocular. Bueno, esto es una muy buena marca, Tasco, donde yo le saco la tapita y se puede ver que tiene una rosca. Esa rosca se atornilla, ¿ven? Se atornilla de esta manera, si se ve mejor me tapa mi propia mano. Bueno, queda enroscada, ahí ven que queda el binocular con el soporte ya atornillado. Y este soporte también tiene una ruedita que se puede atornillar al propio trípode.
Acá quedó listo el binocular para usar con un trípode. Como ven, se puede usar la manivela para poder levantarlo y también para poder girarlo. Y es una forma práctica de poder observar objetos del espacio profundo, planetas, estrellas, la propia luna. Los prismas de los binoculares también pueden ser fabricados con distintas tecnologías o distintos minerales. Existen dos tipos de prismas, el prisma BK4 y el prisma BK7. El BK4 es de mucha mejor calidad que el BK7. Un buen binocular tiene que tener un revestimiento anti-shock, es decir, un revestimiento de goma, porque nosotros siempre solemos o apoyarlo o al guardarlo, a veces incluso puede sufrir un golpe, una caída, que sea catastrófico para un binocular que no tiene un revestimiento de goma. Puede pasar que al caerse o al golpearse se le desalineen los elementos ópticos o se rompa una pieza directamente porque normalmente son de plástico. Entonces los revestimientos anti-shock son súper importantes a la hora de estirar la vida al binocular. Por supuesto que tenemos que evitar a toda costa golpearlos. Nosotros tenemos en el canal de Endías un video sobre binoculares con más información, con mucha más precisión, incluso cómo arreglarlos en caso de que se estropeen. Pueden encontrar el link en la descripción. El autor es Joaquín, un compañero en Endías, que realmente es un trabajo muy bueno con este video de los binoculares. Todos estos elementos que acabo de escribir están en el apunte del PDF que les mandé a cada uno de ustedes. Eso les va a servir mejor para conocer el binocular que ya tienen o para ir a comprar uno. Tengan en cuenta todos estos elementos. El aumento, la apertura del diámetro en milímetros, qué tipo de prisma tiene, qué tipo de revestimiento. Y por supuesto compren una casa que le pueda ofrecer garantía, que le permita cambiarlos. Y elijan siempre marca. No las digo acá para no tirar el chivo, pero hay muchas marcas muy conocidas, pueden preguntármelas por privado. Y les puedo asegurar que con un buen binocular van a conocer una cantidad enorme de objetos del cielo y con sus detalles. Y yo les cuento incluso que quienes ya tenemos experiencia de años con telescopio, los binoculares nunca los abandonamos. Siempre los llevamos a la hora de hacer observaciones nocturnas, porque si bien el telescopio obviamente nos permite ver en mayor detalle que los binoculares de los objetos, para buscarlos a veces es mucho más fácil usar al binocular. Y les digo, de nuevo, hay objetos que se ven mejor con los binoculares que con los telescopios. Y hasta acá llegó la quinta clase. Espero que les hayan gustado. Muchos me han preguntado sobre los binoculares y espero que este haya sido un gran aporte a lo que estaban buscando. Quedan 3 clases, los invito a continuar el curso, queda poquito tiempo, queda mucho todavía por aprender, así que los espero, como todos los miércoles, acá en el canal de YouTube de Endías, para poder seguir aprendiendo sobre esta fascinante ciencia que es la astronomía. Ya saben que pueden comunicarse conmigo por los canales establecidos, por cualquier duda seguramente los binoculares van a dar mucho para hablar. Les mando un saludo a todos y que tengan muy buenos cielos.